Vamos a ver el tema de presión hidrostática y de la ecuación general de la hidrostática. ¿Qué es la presión hidrostática? Es la presión que existe en el interior de un fluido debido a la columna de fluido que se encuentra encima de ese punto. Vamos a realizar el siguiente análisis. Nosotros tenemos aquí dos recipientes cilíndricos que están llenos del mismo fluido. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál de los dos recipientes cilíndricos ejerce mayor presión sobre el piso? ¿El recipiente A o el recipiente B? ¿Cuál ejerce mayor presión? Vamos a ver el siguiente análisis. Nosotros recordamos que presión es igual a fuerza dividida por el área sobre la cual se aplica dicha presión. ¿Verdad que la fuerza que se está aplicando sobre el área, que en este caso es el piso, sería igual al peso de todo ese fluido? Por lo tanto, presión es igual al peso dividido por el área. Presión es igual. Nosotros sabemos que peso es igual a masa por gravedad. Sería masa por gravedad dividida por área. Ahora, recordemos la siguiente fórmula de densidad. Densidad es igual a masa sobre volumen. Si de esta fórmula despejamos la masa, tenemos que es igual a densidad por volumen. Entonces, vamos a reemplazar en esta fórmula. ¿Y qué tenemos? Que presión es igual. En lugar de masa, vamos a colocar densidad por volumen. Densidad por volumen dividido por el área. Ahora observen, ¿cómo nosotros podemos encontrar el volumen de este cilindro? Fácil, es igual al área de la base por la altura. El área de la base por altura, nosotros podemos encontrar el volumen de este cilindro, de cualquier cilindro. Entonces tenemos que presión es igual a densidad multiplicada por el área de la base por la altura dividido por el área. Y nos damos cuenta que masa es igual a densidad por volumen, pero aquí dice por gravedad. También multiplicamos por la gravedad y acá también multiplicamos por la gravedad. Observen, sucede algo interesante. ¿Qué sucede con el área? Se simplifica. Y tenemos que presión es igual. Recuerden que el orden de los factores no altera el producto. Entonces voy a colocar la densidad del fluido por la gravedad y por altura. O en este caso sería por la profundidad a la que se encuentra ese punto dentro del fluido. A esta expresión matemática se la conoce como presión hidrostática, que vamos a simbolizar con la P y la H. Entonces, la presión hidrostática, que es la presión que existe en el interior de un fluido, es igual a la densidad del fluido por la gravedad y por la profundidad. Como nos damos cuenta, no depende de la masa del fluido, solamente de la densidad y de la profundidad a la cual se encuentra. Por lo tanto, la pregunta que planteé al principio de esta clase: ¿cuál de los dos cilindros llenos del mismo fluido ejerce mayor presión sobre el piso? La respuesta es: ambos ejercen la misma presión, porque no depende de la cantidad de fluido. Es cierto que en el cilindro A hay mayor cantidad de fluido que en el cilindro B, pero observen, la presión hidrostática solamente depende de la densidad, de la gravedad y de la profundidad. Las áreas se simplifican, entonces ejercen la misma presión. Aquí tenemos la presión hidrostática. Esto es tan interesante que incluso existe un experimento. Si tenemos nosotros un barril, ese barril está lleno de un fluido, y colocando solamente un tubo delgadito, aquí este barril está lleno de un fluido, y solo un tubo delgadito, pero empezamos a llenar de fluido, Si este tubo tiene bastante altura, estamos aumentando esta H. Entonces, en este punto, como tenemos una gran altura, esta presión es tan grande que puede llegar a estallar ese barril. Todo debido a la presión hidrostática. Perfecto. Ahora vamos a analizar esta parte de la ecuación general de la hidrostática. Tenemos un recipiente que se encuentra lleno de un fluido. Ahora quiero que se imaginen
que de todo ese fluido, nosotros vamos a tomar un prisma que es formado de ese mismo fluido. Entonces, es un prisma formado de ese mismo fluido que se encuentra dentro de ese fluido. Observen lo siguiente. ¿Qué fuerzas están actuando allí? Para el centro de la Tierra, para abajo el peso. Nos damos cuenta que en este punto habría una fuerza, ¿verdad? Habría una fuerza para abajo. ¿Por qué razón? Porque hay presión. Siempre que hay presión y se aplica sobre un área, se origina una fuerza. Entonces tenemos una fuerza para abajo. En este punto tenemos una fuerza, que le voy a llamar 2 para arriba, porque en ese punto también hay presión y como se aplica sobre un área, produce una fuerza. Es cierto que en los demás puntos también hay presión y también hay fuerzas, pero como están en una misma horizontal, se contrarrestan entre sí. Entonces al final lo que nos interesa son estos. Este prisma formado de ese fluido se encuentra en equilibrio. Entonces nosotros sabemos que la sumatoria de estas fuerzas verticales va a ser igual a 0. Entonces voy a tomar en cuenta aquellas fuerzas que están para arriba positivas, para abajo negativas. ¿Qué fuerza sería positiva? La fuerza 2, porque está para arriba. Para abajo, la fuerza 1 y el peso es igual a 0. ¿Verdad que tenemos que presión es igual a fuerza sobre área? Entonces fuerza es igual a presión por área. Entonces en vez de colocar fuerza 2, voy a colocar presión 2 por área. Y en vez de fuerza 1, presión 1 por área. No coloco área 2 ni área 1 porque las áreas son las mismas. Menos el peso, que es masa por gravedad, es igual a 0. Voy a pasar la masa por gravedad al otro lado. Y aquí voy a sacar como factor común el área. Yo saco factor común el área. Nos queda presión 2 menos presión 1. El área por la presión 2 menos la presión 1 es igual a la masa por la gravedad. Tenemos que el área por la presión 2 menos la presión 1 es igual. Miren, ¿qué masa es densidad del fluido por el volumen? En lugar de masa colocamos densidad del fluido por el volumen por gravedad. Área por presión 2 menos presión 1 es igual a densidad. Este es un prisma. ¿Cómo encontramos el volumen del prisma? El área del prisma por la altura. Entonces es igual a área por la altura y por la gravedad. ¿Qué altura? A esta altura, de hecho, le voy a representar como una variación de altura. ¿Por qué razón? Aquí nosotros tenemos la superficie. Entonces, aquí tenemos nosotros una profundidad 1, ¿verdad? Que es en el punto donde se ejerce esta fuerza 1. Acá tenemos una profundidad 2, que es el punto donde se ejerce esa fuerza 2. ¿Cuál viene a representar la altura de este prisma? Esta distancia vertical. Eso es igual a esa profundidad 2 menos la profundidad 1. Y recordamos que en matemática una diferencia se representa con un triangulito que es variación. Es la variación de altura. Por eso multiplico por la variación de la altura. ¿Qué sucede con las áreas? Se simplifica. Y tenemos que la presión 2 menos la presión 1 es igual a densidad. No importa el orden de los factores, multiplico luego por la gravedad. Y voy a multiplicar por esta variación de altura. ¿Qué es esta variación de altura? Es la profundidad 2 menos la profundidad 1. Ya esta expresión matemática se la conoce como la ecuación general de la hidrostática. ¿Qué nos dice? Que la variación de presión que existe entre dos puntos internos de un fluido depende únicamente de la densidad del fluido y de la distancia vertical que hay entre esos dos puntos. Tampoco depende de la masa del fluido, solamente de la densidad y de la distancia vertical entre esos dos puntos. Entonces aquí hemos explicado la presión hidrostática y de la misma forma la ecuación general de la hidrostática.